Este lunes, Amnistía Internacional emitió una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto pidiéndole vetar la Ley de Seguridad Interior que el Congreso aprobó la semana pasada. La organización se suma a numerosas organizaciones no gubernamentales e iniciativas ciudadanas que han advertido los riesgos de formalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Aunque la intervención del Ejército y la Marina en las calles inicialmente se vio como una solución temporal a la alza de la inseguridad en el país, la verdad es que ha pasado una década y el estado de excepción ya se convirtió en la regla. La Ley de Seguridad Interior se promueve como un esquema para formalizar una condición hasta ahora desregulada, pero también se advierten riesgos como los atentados o posibles atentados a los derechos humanos, también el posible aumento de la violencia y la falta de incentivos para profesionalizar a las fuerzas policíacas. Considerando que 2017 va a ser el año más violento de este sexenio, a una década de la cruzada contra el crimen organizado, el debate en torno a nuestras estrategias es muy bienvenido. Y para hablar del tema, como desde hace ya, vamos a cumplir 8 años en este programa, pues desde entonces ha estado con nosotros nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Años van, años vienen. Sí. Tú nos traes las estadísticas, cada vez peoran, a veces mejoran. Este año ha sido terrible en ese sentido. Pero déjame ir al tema de la Ley de Seguridad Interna, porque tú escribiste, creo, uno de los mejores artículos sobre el tema, porque ha habido digamos, se ha exagerado mucho el debate de los dos lados, de los que están a favor y de los que están en contra. Creo que tu ejercicio fue muy mesurado en ese sentido. Pues mira, hay que darle un poquito de equilibrio. Yo creo que, por un lado, exageraron los adversarios de la ley cuando dicen que es una ley para militarizar al país. En realidad el país está militarizado, Leo, no porque los militares sean unos seres voraces que quieren estar en las calles luchando contra convoys criminales. Tenemos ese problema porque ha habido una torpeza, una incapacidad del tamaño de una ballena para poder crear policías civiles que puedan resguardar a la población, a la ciudadanía como se debe. Y ya llevamos, pues, como quizás más años que este programa tratando de generar policías profesionales y no lo hemos logrado, Leo. Los militares han sorteado la situación de una manera accidentada, han cometido, claro, abusos, pero también han, pues, un poco tapado ese gran vacío de autoridad que hay en muchísimas comunidades en el país y sobre todo muchas de ellas también comunidades rurales. Y si vemos las encuestas, la gente se siente mucho más protegida por el Ejército y por la Armada de México que por cualquier policía, sea federal, estatal o municipal, ¿no? Y la colusión que hay de muchos de estos policías estatales y municipales con las bandas criminales es evidente y ha salido a la luz una y otra vez, ¿no? Entonces creo que por ahí hubo una exageración y también... ¿Del otro lado? Del otro lado, ¿no? Ahí se la han pasado diciendo que ellos necesitan certidumbre jurídica, pero pues eso es un concepto muy abstracto, muy vago. En realidad, pues sí, hay cosas que hay que darles, como por ejemplo la facultad para consignar criminales que no la tenían, la van a tener ahora. Pero hay también cosas pues, en donde ellos también están exagerando esto de que toda la información de los operativos se va a considerar de seguridad nacional y por eso automáticamente se va a reservar. Me parece algo completamente absurdo, que aparte contradice la ley de transparencia. Y también el gran margen de discrecionalidad, Leo, para intervenir donde se les dé la gana y además con total, van a tener un poder incuestionable, absoluto, ahora en los lugares donde están. Esto... ¿No lo tienen ya, de hecho? Pues Eduardo, fíjate, lo tienen, pero de manera muy cuestionada. Sí. O sea, sí se les ponen al brinco los gobernadores y los alcaldes. Okay. Y ha habido muchos roces y enfrentamientos entre autoridades federales y estatales. Yo creo que con esta ley, pues ya la ley respalda al ejército
y el ejército va a poder evaluar y va a poder cesar o incluso nombrar autoridades policiales, estatales o municipales. Y eso me lleva, digo, yo cuando leí la ley, y yo tengo que decirlo, yo escribí en contra de la ley, tratando de argumentar por qué no me gustaba la ley, y veo sí argumentos muy importantes para oponerse a la ley. La primera es de tipo jurídico, ni tú ni yo somos, la verdad, abogados, pero pues sí hemos leído la Constitución y algunas de las leyes relacionadas, y sí me parece que es inconstitucional, porque la Constitución le da a la autoridad civil absoluto monopolio sobre el tema de la seguridad pública. Lo dice muy bien, creo que el artículo 28, si no mal recuerdo. Sí, creo que ahí yo al menos vi esta cátedra que dio Alejandro Madrazo ahí en el Senado, y queda muy claro en la explicación de Alejandro de por qué sí es un lenguaje vago, engañoso. Esta frase de seguridad interior es un eufemismo que trata de ocultar pues lo evidente, y es que está haciéndose cargo ahora el ejército de la seguridad pública en varios municipios y estados del país. Cosa que la Constitución dice que no le corresponde. Así es. Le corresponde a las autoridades civiles. Así es. Lo dice muy claramente. Pero ahora sí la policía, los ministerios públicos, etcétera, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí se impone una realidad, Leo. Y la realidad es que no tenemos policías que se hagan cargo de la seguridad. Lo cual me lleva al segundo crítica que me parece muy relevante de esta ley, que es, pues, evidentemente los gobernadores, llega el ejército, la marina, se echan a la hamaca, no tienen incentivos para crear sus policías, pues ahora eso va a quedar en la ley. O sea, no vas a incentivar lo que hemos tratado de, de hacer en tanto tiempo. Pero ahí, Leo, el problema yo no lo veo tanto en la ley de seguridad interior como en la omisión para discutir y promulgar la otra ley del mando policial mixto o único. Bueno, ¿no? Oye, ¿qué te parece esa idiotez que hicieron los diputados de que van a hacer una consulta popular con una pregunta absolutamente ridícula? ¿Usted quiere el mando de 32 policías buenísimas y no las 1,800 mal equipadas y mal profesional? ¿Qué tipo de pregunta es eso? Eso es de verdad de república bananera lo que han hecho los diputados en ese sentido, ¿no? Yo realmente no los entiendo. Quisiera, a veces tú y yo, Leo, que tratamos de adivinar ahí las intenciones de los políticos en base a una estrategia, etcétera. Yo aquí lo que veo es una profunda ignorancia, un profundo desprecio por el tema. Les vale gorro, man. Les vale gorro. No es un tema político ganador, ese es el problema. Exactamente, ¿no? De hecho, cuando los propios gobernadores o alcaldes llegan al poder, lo primero que hacen es tratar de desentenderse del tema y delegarlo en algún jefe policial, ¿no? Y realmente en las estrategias que ganan de seguridad, Leo, es cuando realmente el gobernador, el alcalde, la autoridad política agarra al toro por los cuernos, arremanga la camisita y se pone a chambear en el tema en serio, como en su momento lo hizo, por ejemplo, Rodrigo Medina de Nuevo León, y por la presión de los empresarios. Pero luego llegó el Bronco y lo echó para atrás. Pues sí, eso también es un gran problema, ¿no? Bueno, ve lo de Morelos. En Morelos también hay que reconocerle a Graco Ramírez, que lo hizo con su comisionado de policía. Con Alberto Capella. Con Alberto Capella. Y bueno, digo, sigue habiendo violencia en Morelos, sin duda. Sí, pero los indicadores han mejorado mucho, ¿no? Pues sí. Ahora, entonces, lo que tú dices es muy importante. El tema de las policías, más que ver con la ley de seguridad interna, tiene que ver con la ley, con la falta de ley de mandos. El tema policial, ¿no? De profesionalización, etcétera, que es lo que nos está faltando, ¿no? Así es. Ahora, otro de los grandes temas que ha sido criticada esta ley de seguridad interna es el tema de los derechos humanos. Ahí quiero tu opinión al respecto, porque evidentemente, pues, Amnistía Internacional, la ONU, en fin, están pidiendo organizaciones muy importantes que no se promulgue esta ley porque puede contravenir el tema de los derechos humanos, Eduardo. Pues mira, lo responde en parte la opinión que tiene la gente del ejército. Como te lo comenté, pues sí, a pesar de que el ejército comete abusos porque no está entrenado, Leo, para ser policía, y sí los ha cometido, y muy graves, no es tampoco un ejército que sistemáticamente y de manera masiva esté violando los derechos humanos o civiles en el país. Eso también me parece como un extremo falso, ¿no? Sí. Yo creo que
si como se ve la cosa nos estamos medio resignando a la presencia del ejército en las calles, ojalá no vaya a ser el caso, pero parece que por lo menos por los próximos años así va a ser, pues sí va a tener que trabajar muy fuerte ejército y armada en capacitación, y más que en capacitación, Leo, en sancionar, y esto no lo han hecho hasta ahorita los mandos, a elementos en donde sí se compruebe un abuso o temas de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que han sido hasta ahorita sumamente tibios, complacientes, y de hecho yo veo a veces hasta la voluntad de los jefes de esconder al elemento, de solaparle esas cosas y de protegerlo institucionalmente. Eso no se vale, tiene que haber una sanción para que yo creo que sería la mejor pedagogía, Leo, para que ellos sepan que eso no se vale. Déjame, para ir concluyendo el tema de la ley, porque quiero que hagas un comentario también de cómo estamos cerrando el año en términos de violencia. ¿Cuál es tu conclusión acerca de esta ley? Tú que eres un experto en la materia. No, yo creo, en términos generales, yo creo que es una ley que tenía que promulgarse, que se la debíamos al ejército, que es la que se está partiendo la cara en las calles para defender a los ciudadanos. En términos generales, yo lo veo así, con riesgos, y creo que eran válidas las críticas de los activistas, y creo que no los escucharon y que los cambios que le hicieron a la ley fueron cosméticos, dejaron el tema de la opacidad, dejaron estos enormes márgenes de discrecionalidad para las intervenciones. Que ya existe. O sea, la discreción. Más discrecionalidad que la que hay hoy, difícilmente, ¿no, Eduardo? Pues sí, pero uno esperaba que con una regulación justamente pudieras hacer un ejercicio tanto de justificación más clara de la intervención como de algo de rendición de cuentas. Y no es el caso, ¿no? Bueno, déjame, y yo creo que vamos a seguir desde luego debatiendo el tema de la Ley de Seguridad Interna, pero quiero aprovechar que está con nosotros Eduardo para preguntarle precisamente sobre cómo está cerrando el año. Yo que sigo tus estadísticas del ANTIA, de tu consultora, pues es, hijo mano, deprimente por decirlo menos, ¿no? Pues sí, pero ya no quiero deprimir a tu audiencia porque tú ya no me vas a invitar, Leo. No, yo siempre te invitaré, mi querido Eduardo. Yo creo que ibas a decir, no los quiero deprimir porque estamos en el Guadalupe Reyes, pero bueno. No, pues sí, muy preocupante. Estamos cerrando el año con más de 18,000 ejecuciones. Ejecuciones, nada más. Ejecuciones. Relacionadas con el crimen organizado. Así que son es. las que tú contabilizas. Así es. Y que es 50% más que las del año pasado. 50%. Así es un crecimiento tremendo. Y fíjate, Leo, que lo más lamentable de esto es que ahora ya la violencia está prácticamente presente en todo el país. Ya no es como antes, donde se concentraba en algunas ciudades. Sí, Acapulco, ya está prácticamente Culiacán, ¿no? en todas partes, de nuevos negocios criminales que todavía no sabemos cómo se van a combatir, como el tema que ya hemos platicado aquí de la extracción ilegal de combustible. Se está poniendo de moda ahora el tema de robo de trenes. Tenemos todavía también un problema cada vez más generalizado de colusión entre criminales y policías. En fin, o sea, los candidatos, Leo, pues van a tener que trabajar muy duro en una agenda en donde le van a tener que explicar a la gente cómo van a combatir todo este caos y este desorden que tenemos en el país. Es un reto mayúsculo, ¿eh? Yo quiero decir que el único que ha presentado propuestas al respecto es Andrés Manuel López Obrador, que lo presentó el 20 de noviembre en su plan de gobierno de Morena. Y yo hice un análisis de esto, no sé cuál sea tu opinión, pero no vi nada nuevo, ¿eh? Sí, no. Nada más que se va a reunir todos los días a las 7 de la mañana. Eso yo creo que puede ayudar como presidente, ¿no? Pero no vi nada nuevo. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, no, ni original, ni cosas que parezcan eficaces o aterrizadas. El equipo de Andrés Manuel, yo lo que veo es que tiene una idea y tiene unas nociones más como de carácter estructural y liga mucho el tema de la inseguridad al tema de la pobreza, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Así es. Entonces sí les hace falta trabajar el tema y hacer una propuesta de mucho más aterrizada, viable, realista. Yo no lo estoy viendo. Ahora, dime una cosa entonces para terminar con el saldo del 2017.
a estas tasas de velocidad de cómo está creciendo la violencia en el país, podemos concluir que el sexenio de Enrique Peña Nieto va a ser más violento que el de Calderón. Pues no tanto como el sexenio, pero sí el próximo año yo creo que muy probablemente sea más violento que este, por la sencilla razón, Leo, de que va a haber una completa parálisis. A mí me parece de la burocracia en seguridad, porque los políticos, la clase política va a tener su cabecita muy metida en el tema electoral y en su supervivencia grupal e individual. Entonces van a estar en otros temas y no va a ser el tema de seguridad. ¿Qué diablos está pasando en Baja California Sur? Con eso quiero terminar, porque Baja California Sur era uno de esos lugares apacibles, Eduardo, de la República, y que de repente empiezan a salir en tus reportes con La Paz, con ejecuciones enormes, y si lo ves por homicidios cada 100,000 habitantes, pues es una barbaridad lo que está pasando. Mira, lo que está pasando no solo en Baja California Sur, Leo, Sí. y afectando a Los Cabos, sino Baja California, Colima, Nayarit, Sinaloa, Quintana Roo, es un enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación, el debilitamiento, digamos, en la conducción del cártel de Sinaloa por la ausencia del Chapo y por la división que ha habido en la cúpula, está siendo aprovechado por cártel Jalisco para tratar de pelearle esas plazas, y eso es lo que está incendiando la violencia en estos 5 o 6 estados, ¿no? Bueno, Eduardo, pues mira, ya vámonos a celebrar el Guadalupe Reyes y ya te veremos en enero. Desde luego te vamos a estar consultando mucho para hacer el análisis de las propuestas que eventualmente hagan todos los candidatos en materia de seguridad. Por favor, es muy importante que haya propuestas. No, bueno, pues es el tema, ¿no? Así es. El tema. Gracias, Eduardo. Encantado. Feliz año. Igual. Gracias. Hacemos una pausa. Regreso con Raúl Feliz. Vamos a analizar las implicaciones para México de la reforma fiscal en Estados Unidos.